oratorios en los cuales podemos encontrar a cristianos y musulmanes rezando, pidiendo, meditando, etc. Eso es multiconfesionalidad, ¿no? Y eso ha ocurrido desde la aparición del Islam hasta la fecha. Por eso la sociedad siria es multiconfesional, porque aparece el Islam se desenvuelve en una zona donde había otro marco religioso cultural, ¿no? Esa característica, la de la multiconfesionalidad, es a mi juicio el gran valor que tiene Siria para resistir a esta agresión múltiple desde potencias cercanas y desde potencias lejanas, ¿no? Es eso lo que le ha permitido a Siria, esa multiconfesionalidad, rechazar modelos en los cuales se pretendía en Siria crear un Estado confesional. Esto no es nuevo. El Ikhwan al-Muslimin, la hermandad musulmana en Siria, lleva desde los años 40 en adelante intentando crear un Estado confesional en Siria. Y eso no es posible con la población de Siria. No es posible, ¿no? Quiero recordar que esta crisis que vive Siria hoy no es la primera. Este es el tercer levantamiento armado de la hermandad musulmana desde la independencia de Siria hasta la fecha, ¿no? El anterior también fue largo, desde el año 73 hasta el año 1982. Los medios de comunicación nos cuentan los hechos de Hama en 1982 como si hubiera sido una decisión inopinada del gobierno sirio de decidir y entrar en Hama a cargarse gente. Miren, no. En Hama se proclamó en febrero de 1982 un califato, muy parecido al de Daesh ahora, matando a cientos, si no miles, de funcionarios del Estado de la República Árabe Siria. Eso es lo que dio, digamos, origen a la respuesta del Estado para sofocar un proyecto muy parecido al que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, la sociedad siria, que es profundamente multiconfesional, no está dispuesta, bajo ningún concepto, a que a resultas de los intereses de potencias próximas o lejanas se implante en Siria un modelo de Estado confesional en el cual las líneas maestras sean el wahabismo o el salafismo takfiri, que es absolutamente ajeno a la tradición islámica siria, a una tradición que tiene mucho que ver con el sufismo y nada que ver con corrientes radicales, extremistas, que han tenido su origen en algunos de los lugares menos ilustrados del planeta, ¿no? Y me estoy refiriendo a Arabia Saudí. Me estoy refiriendo a una Arabia Saudí donde además se dan situaciones que son aberrantes, ¿no? En Arabia Saudí las mujeres sencillamente no pueden conducir coches. En Siria hay más ingenieras en femenino mujeres que ingenieros varones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué modelo, de qué exportación de modelo estamos hablando? Ante ese esquema, ante esa propuesta, resistencia siria ante un proyecto que lo que busca es destrozar lo que es la principal riqueza de Siria. Yo decía que esa mukawama, esa resistencia heroica de Siria, de su pueblo, de sus instituciones, 5 años haciendo frente a Estados Unidos, al Estado de Israel, a Arabia Saudí, a Qatar, a Turquía, a Francia, y subrayo a Francia, precisamente por lo que voy a hablar ahora. Esa resistencia de Siria tiene otro componente, ¿no? Junto con la multiconfesionalidad, el segundo elemento que explica por qué Siria ha resistido, a un costo altísimo, es cierto, pero ha resistido, es su condición de un país profundamente antiimperialista y anticolonialista, ¿no? Y lo es por una cuestión esencialmente histórica. Y al igual que yo decía antes que el Estado sirio ha resistido estos embates porque la sociedad le ha exigido que defienda y garantice su multiconfesionalidad, el Estado sirio y sus instituciones también ha resistido porque la sociedad siria, que es antiimperialista y anticolonialista, le ha exigido al Estado que resista ante estos embates.
¿Por qué la sociedad siria es particularmente antiimperialista y anticolonialista? Bueno, hay que recurrir a la historia, ¿no? La sociedad siria, el pueblo sirio, tiene todavía muy fresco en la memoria las dos últimas etapas del imperialismo. Además nos explicaba, Siria está en una posición geográfica clave, estratégica, es un cruce de caminos e históricamente ha sido un territorio ambicionado por imperios mayores o menores. Los dos últimos no se olvidan en la conciencia del pueblo sirio. El primero, el imperio turco otomano, cruel, despótico, irracional, regresivo y violento. Un imperialismo turco otomano responsable de la muerte de miles de sirios y de la expulsión de decenas de miles. Yo soy parte de eso. Mi familia fue expulsada de Siria por el imperio turco otomano, como la inmensa mayoría de los sirios que tuvieron que emigrar entre 1860 y la década de 1920, sobre todo a los países americanos, ¿no? Ese imperialismo turco otomano, basado en el fanatismo religioso, en una voracidad impositiva sin límites, costó mucho tiempo derrotar a los sirios, ¿no? Costó 4 siglos, porque no olvidemos que el imperio turco otomano se enseñorea en Siria desde 1516. Se cumplen ahora 500 años desde que Siria cae en manos del imperio turco otomano después de la batalla de Masravi. En la etapa final, el imperio turco otomano trató a Siria con especial saña. Y la trató con especial saña porque fue precisamente en Siria donde surgió el nacionalismo en sus dos vertientes, el nacionalismo árabe y el nacionalismo pansirio, ¿no? Esos son los dos movimientos políticos más importantes que le han dado una profundidad ideológica a Siria y que le ha dado herramientas ideológicas para enfrentar esto que vivimos desde el año 2011, ¿no? Los sirios, evidentemente, no están dispuestos a caer nuevamente bajo ningún tipo de influencia de Turquía, ¿no? Una Turquía que ha definido desde el año 2008 en adelante su política exterior como neo-otomana. Quiero recordar que el actual primer ministro turco, el señor Ahmet Davutoglu, profesor de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política, fue el instigador de esa política exterior turca llamada neo-otomanismo, que sustituyó a la anterior política exterior turca llamada de cero problemas con los vecinos, ¿no? Bueno, esa política o las actitudes megalómanas del presidente turco Erdogan, como nos ha explicado aquí Kamal, son muestras visibles de la voracidad que tiene Turquía y el intento de Turquía por intentar recuperar ese espacio que perdió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? En Siria no se olvida que Turquía intentó mantener su control sobre Siria aplicando ejecuciones brutales. Quiero recordar aquí, por ejemplo, las ejecuciones del 6 de mayo de 1916. Si nos damos cuenta, el 16 aparece continuamente. Los turcos entran en Siria en 1516. En 1916, en los estertores ya del Imperio Turco Otomano, van a colgar a varios patriotas sirios, cristianos y musulmanes, musulmanes y cristianos, en Sahat Marjen, en la plaza de los mártires de Damasco, ¿no? Demostrando entonces hasta qué punto Turquía estaba dispuesta a llegar para mantener esos territorios, ¿no? Pero igual que esas ejecuciones están presentes en, digamos, la conciencia de todos los sirios, están las violaciones masivas a las mujeres sirias que fueron sometidas a esas violaciones por los soldados del Imperio Turco Otomano. Están presentes también en la sociedad siria de hoy los rostros de los armenios que llegaron a Siria buscando refugio, huyendo del genocidio al que fueron sometidos por los turcos. Una barbarie esa, entonces, que hoy, 100 años después,
los sirios no estamos dispuestos a aceptar, a tolerar. Pero ¿qué ocurre? Que después de los turcos llegaron los franceses. Sí, esos que normalmente en Siria todavía hoy se les llama los frangis, ¿no? Los franceses. Los mismos franceses que, como tan bien describe y explica el escritor Amin Malouf, desde las cruzadas en adelante están obsesionados con dominar y someter a los sirios. Esos mismos franceses, esos mismos frangis, que desde que incorporaron a Siria sangre y fuego a su imperio al final de la Primera Guerra Mundial y tras los vergonzantes acuerdos secretos de Sykes-Picot, también se firmaron en 1916, otra vez 100 años, esos mismos franceses están empeñados desde entonces a que Siria no sea un Estado unitario. Estos proyectos que nos contaba Kamal de trocear a Siria y de convertirla en mini-estados confesionales, por cierto, absurdos en una sociedad multiconfesional donde la gente está absolutamente mezclada y su cultura es producto de eso. Esos proyectos, en realidad, los primeros que trazan un mapa para cantonalizar Siria, y desde la época de las cruzadas, que ya decimos, son los franceses, ¿no? De hecho, durante eso que los franceses llaman benignamente el mandato o el protectorado, que en realidad fue una ocupación, Francia llevó a cabo sin éxito ese troceamiento de Siria, ¿no? Creando 4 mini-estados, ¿no? Y 2 cantones. Ese es el proyecto que ahora se quiere recuperar, ¿no? Entonces, Francia no ha entendido nunca que esos conceptos de mayoría y de minoría no se pueden aplicar en Siria. Esos conceptos de mayoría y de minoría fueron introducidos en Siria por Francia y su modelo colonial. En la sociedad siria no existen y no han existido nunca. Y en función de ese concepto o de esos conceptos de mayoría y de minoría, sí, de acuerdo, bajo el lema sonoro de liberté, égalité y fraternité, Francia ha intentado imponer un modelo de cantonalización confesional en función de unos